had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. ¿Sabías que Jonás tomó una decisión tan extrema que prefirió ahogarse en el mar antes que obedecer a Dios? Imagínate por un momento esta escena. Estás en medio del mar Mediterráneo, en plena tormenta. Las olas golpean el barco con una furia sobrenatural. Los marineros más experimentados están aterrorizados. Y en medio de todo este caos hay un hombre que les dice algo completamente impensable. Tírenme al mar. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado. Jonás no huyó por miedo. Jonás huyó porque sabía exactamente lo que Dios haría si él obedecía, y lo odiaba tanto que prefirió morir. ¿Qué había en Nínive tan terrible que un profeta de Dios eligió la muerte sobre la obediencia? La respuesta va a cambiar para siempre tu forma de leer el libro de Jonás. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, da like y suscríbete, porque cada día revelamos un misterio bíblico que la mayoría de las personas nunca descubre. Para entender por qué Jonás prefirió morir, primero tienes que entender qué era exactamente Nínive. Jonás, capítulo 1, versículo 2, nos dice: «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella». Pero Nínive no era simplemente una gran ciudad, era la capital del imperio asirio, la superpotencia militar más brutal y sanguinaria de su época. Los asirios no solo conquistaban naciones, las destruían con una crueldad que ha quedado documentada en tablillas antiguas y relieves de piedra. Imagínate esto. Los asirios tenían la costumbre de despellejar vivos a sus enemigos, empalar a los líderes capturados y quemar ciudades enteras dejando solo cenizas. Cuando los asirios llegaban a una región, el terror los precedía. Y Dios le estaba pidiendo a Jonás, un profeta israelita, que fuera a la capital de sus peores enemigos y les predicara arrepentimiento. ¿Puedes imaginarte el nivel de odio que Jonás sentía hacia esa ciudad? No era miedo solamente, era algo mucho más profundo y oscuro. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte sobre la verdadera razón del rechazo de Jonás va a hacer que entiendas por qué esta historia es tan relevante para ti hoy. Aquí es donde la mayoría de predicadores se detienen. Te dicen que Jonás huyó por miedo, por cobardía, pero eso no explica por qué eligió específicamente morir ahogado. La verdad está escondida al final del libro, en Jonás capítulo 4, versículo 2. Después de que Nínive se arrepiente y Dios los perdona, Jonás finalmente confiesa su verdadero motivo. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. ¿Escuchaste eso? Jonás no huyó porque pensaba que Dios no podía protegerlo. Huyó porque sabía exactamente lo que Dios haría. Perdonaría a sus enemigos. Jonás prefería ver a 120,000 personas morir en juicio divino que verlas arrepentirse y recibir misericordia. Era odio puro, odio tan profundo que cuando llegó el momento de elegir entre obedecer a Dios o morir en el mar, Jonás eligió el mar. Piénsalo. Estaba dispuesto a perder su propia vida con tal de no ser instrumento de salvación para sus enemigos. Y ahora viene algo que te va a partir el corazón, porque la decisión que Jonás tomó en ese barco revela algo sobre la naturaleza humana que todos llevamos dentro. Jonás, capítulo 1, versículo 12. Registra las palabras exactas. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
Imagínate la escena desde la perspectiva de los marineros. Están luchando por sus vidas, remando desesperadamente contra una tormenta sobrenatural. Y este pasajero hebreo les dice: «Mátenme, láncenme al mar, es la única solución». Los marineros, aunque eran paganos, tenían más compasión que el profeta de Dios. Jonás, capítulo 1, versículo 13, dice que ellos remaron con todas sus fuerzas tratando de llegar a tierra para no tener que matarlo. Pero la tormenta solo empeoraba. No había otra opción. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jonás, literalmente, estaba usando su propia muerte como último recurso para evitar obedecer a Dios. Prefería que lo recordaran como el profeta que murió en una tormenta antes que como el profeta que llevó salvación a Nínive. Era un acto de rebeldía tan extremo que estaba dispuesto a pagar con su vida. Pero lo que Dios hizo a continuación no fue castigo, fue misericordia envuelta en un método que nadie esperaba. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás sintiendo que estos videos están tocando algo profundo en tu corazón? Si esta historia te está impactando, déjame un comentario que diga «Voy a obedecer», para que sepa que estás entendiendo el mensaje. Y si estos estudios bíblicos están siendo de bendición para tu vida y quieres apoyar este ministerio para seguir produciendo contenido que transforma, considera enviar un Super Thanks. Es la forma que YouTube ofrece para que puedas contribuir directamente. Y cada aporte nos ayuda a seguir revelando estos misterios bíblicos cada semana. Pero lo más importante es que estés aquí, aprendiendo y creciendo en la palabra. Ahora sí, prepárate para lo que viene, porque la estrategia divina que está a punto de revelarse es algo que jamás olvidarás. Jonás, capítulo 1, versículo 17 nos cuenta: «Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches». Imagínate lo que Jonás experimentó. Lo arrojaron al mar en medio de una tormenta. El agua fría golpeó su cuerpo. Comenzó a hundirse. La luz del sol desapareció sobre él. Y justo cuando todo parecía terminar, algo enorme lo tragó. 3 días. 72 horas, en completa oscuridad, sin saber si estaba vivo o muerto, rodeado por las paredes del estómago de una criatura marina. El olor, el calor, los ácidos gástricos, la imposibilidad de distinguir arriba de abajo. Era literalmente un sepulcro viviente, y en ese lugar, más oscuro que cualquier noche, más silencioso que cualquier tumba, Jonás finalmente hizo lo que debió hacer desde el principio. Oró. Jonás capítulo 2 es una de las oraciones más honestas y desesperadas de toda la Biblia. Desde el vientre del Seol, desde el fondo del abismo, Jonás clamó a Dios. Y Dios escuchó. Pero lo que viene ahora te va a hacer entender que este no fue solo un rescate. Fue una resurrección profética que señalaba algo mucho más grande. Jonás, capítulo 2, versículo 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. Piensa en la ironía divina. Jonás quería morir para evitar su misión. Dios lo mató simbólicamente durante 3 días, y luego lo resucitó vomitándolo en una playa, probablemente cerca del mismo lugar donde había abordado el barco hacia Tarsis. Era como si Dios le dijera: «Muy bien, te di lo que querías, experimentaste la muerte. Ahora, ¿estás listo para vivir en obediencia?» Jonás estaba cubierto de ácidos gástricos, probablemente decolorado, oliendo a muerte y mar. Su ropa hecha jirones, su cuerpo marcado por la experiencia más traumática de su vida, y ahora tenía que caminar 900 kilómetros a través del desierto hasta Nínive. Si hubiera obedecido desde el principio, habría hecho el mismo viaje descansado, preparado, con provisiones. Pero la desobediencia siempre nos hace recorrer el camino más difícil hacia el mismo destino que Dios ya tenía planeado. La pregunta no era si Jonás llegaría a Nínive.
La pregunta era si llegaría por las buenas o por las malas. Y lo que pasó cuando finalmente llegó a esa ciudad maldita va a revelarte el corazón de Dios de una manera que te dejará sin palabras. Cuando Jonás finalmente llegó a Nínive, algo extraordinario había cambiado. Jonás, capítulo 3, versículo 4, dice que predicó el mensaje más corto de la historia. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Solo 8 palabras en hebreo, sin detalles, sin explicaciones, sin llamado al arrepentimiento explícito. Era más una sentencia que una predicación. Pero aquí está lo impresionante. Toda la ciudad se arrepintió, desde el rey hasta el último ciudadano. Jonás, capítulo 3, versículo 5 dice: Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Por qué? ¿Qué tenía este profeta maloliente y descolorido que convenció a toda una ciudad pagana? La respuesta es escalofriante. Jonás parecía un hombre que había regresado de la muerte. Su apariencia física, su historia de haber estado 3 días en el vientre de un pez, su mensaje urgente, todo confirmaba que era un mensajero auténtico del Dios verdadero. Él era la evidencia viviente de que el Dios de Israel era real y poderoso. 120,000 personas se salvaron ese día. El avivamiento más grande del Antiguo Testamento ocurrió en la ciudad más impía del mundo antiguo, pero lo que Jonás hizo después de este milagro masivo te va a dejar completamente sin aliento. Jonás, capítulo 4, versículo 1, registra algo que parece imposible, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Leíste bien? 120,000 personas acababan de arrepentirse. Una ciudad entera acababa de ser salvada de la destrucción. Y Jonás estaba furioso. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Por segunda vez en esta historia, Jonás prefería morir. La primera vez prefirió morir antes que obedecer. Ahora prefería morir antes que ver a sus enemigos salvos. Dios le hace una pregunta directa en el versículo 4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y para enseñarle una lección final, Dios hace crecer una planta que le da sombra a Jonás, y luego la seca. Jonás se enoja porque perdió su sombra, y entonces viene la revelación más poderosa de todo el libro. Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11. Tú tuviste lástima de la calabacera, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dios le está diciendo: te importa más una planta que 120,000 almas humanas. Era el racismo espiritual en su forma más pura. Era la falta de compasión llevada al extremo. Y aquí es donde esta historia antigua se vuelve peligrosamente actual para cada uno de nosotros. Después de analizar cada detalle de esta historia, llegamos a una conclusión inevitable. Jonás no es el héroe de esta historia, es la advertencia. Es el ejemplo de lo que sucede cuando dejamos que el odio, los prejuicios y la falta de compasión controlen nuestras decisiones espirituales. Jonás tuvo el privilegio de ver el avivamiento más grande de su generación, y lo único que sintió fue amargura. ¿Y sabes qué? Todos tenemos un poco de Jonás dentro de nosotros. Todos hemos tenido nuestra Nínive, esa persona que no queremos que Dios bendiga, ese enemigo que preferimos ver castigado que perdonado, esa situación donde preferimos la justicia sobre la misericordia. Todos hemos corrido en dirección opuesta a lo que Dios nos ha pedido porque no nos gustaba su plan de misericordia. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Dios nos envió a nuestra propia Nínive de todas formas, no porque seamos dignos, no porque tengamos compasión, sino porque Él la tiene.
La gran pregunta al final del libro de Jonás no es si Nínive será salva. Ya sabemos que sí. La pregunta es, ¿aprenderá Jonás a tener el corazón de Dios? Y esa misma pregunta te la hace Dios a ti hoy. ¿Aprenderás a amar a quien Él ama? ¿Tendrás compasión por quien Él tiene compasión? ¿O seguirás prefiriendo la muerte espiritual antes que ver su misericordia manifestada? Tu Nínive te está esperando. La pregunta no es si irás. La pregunta es si irás con el corazón de Jonás o con el corazón de Dios. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si reconoces que has estado huyendo de tu propia Nínive, déjame un comentario que diga, ya no huyo, para que sepa que tomaste la decisión de obedecer. Y si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad sobre la obediencia y la misericordia, comparte este video. Dale like si quieres más estudios bíblicos que revelan las capas más profundas de las Escrituras, y suscríbete para no perderte ninguna revelación que puede transformar tu forma de leer la Biblia y vivir tu fe. Recuerda, Dios no solo abre caminos donde no los hay. Él transforma corazones de piedra en corazones de carne. Y tu Nínive está esperando que decidas obedecer.